Hola amigos de Distrito Hi-Fi, sean bienvenidos a este nuevo video. Los saluda Héctor como siempre. En este video les quiero hablar de algo que yo siempre les he dicho y lo he mencionado en otros videos o en algunos grupos de Facebook o en foros y que a veces es un tanto polémico, que es ¿por qué creo que hay que invertir primero en muy buenas bocinas antes que meter mucho dinero en buena electrónica, como un buen amplificador o un DAC extraordinario? ¿Por qué creo que no es el camino correcto ir por ahí? Sino primero comprar unas bocinas de primer nivel. Las bocinas tienen una labor muy importante y muy complicada, que es traducir la señal eléctrica en sonido, en presión de sonido. Esto lo logran moviendo el cono, el domo o el transductor, como es el nombre técnico, para que pueda mover el aire y ese aire cree ondas de presión que llegan a nuestros oídos, y eso lo entendemos como el sonido final. Es un componente sumamente delicado porque traduce de un modo de señal, de un modo de energía, que es la energía eléctrica, a energía acústica, energía de sonido. Y siempre cuando pasamos la energía de un modo a otro, de un medio a otro, es donde es más susceptible a pérdidas y a que algo salga mal. Por eso las bocinas son súper delicadas. Pasa un poco como el caso de la pastilla de la tornamesa, si es que utilizamos una, porque está transformando de una onda mecánica grabada en el disco a una señal eléctrica. Ya que tenemos una señal eléctrica, es mucho más sencillo diseñar un sistema, un preamplificador o un amplificador de potencia que solamente trate esa onda ya en estado eléctrico. Esa onda eléctrica es mucho más fácil de transformar, amplificar, manteniéndola siempre siendo eléctrica, que no pase a otro medio, a una forma mecánica, por ejemplo. Entonces, siempre que tenemos un cambio de un tipo de energía a otro tipo de energía, es cuando podemos perder calidad, podemos perder resolución. Por eso las bocinas las considero lo más importante. No es que la electrónica no importe, pero no es tan delicado y tenemos mucho mejor comprendido en términos técnicos cómo diseñar un aparato que sea puramente electrónico, como los amplificadores, y que la señal no adquiera distorsión y que no se modifique, o que si lo hace, porque siempre hay distorsión, sea en la menor medida posible. Esto es algo que tenemos bastante dominado, bastante estudiado desde el punto de vista de ingeniería, y es raro para estos tiempos, a diferencia de 1950 o cuando todo esto empezaba, es raro que en estos tiempos exista un equipo que sea tan malo como para que distorsione a un nivel crítico nuestra señal. Hay amplificadores extraordinarios, hay otros bastante mediocres, pero en general es algo que no nos va a meter tanto ruido, no nos va a generar tanta distorsión en nuestra música como unas malas bocinas o una mala acústica del lugar donde escuchamos sí lo puede hacer. Para esto quiero enseñarles cómo los fabricantes de bocinas, algunos de ellos, nos ofrecen especificaciones de distorsión. Algunos solo lo ofrecen en sus gamas más altas, o algunos incluso no nos ofrecen nada, solamente en la información de las bocinas nos dicen sus características eléctricas, que son muy importantes porque es lo que vamos a tomar en cuenta para poder seleccionar un amplificador para ellas. Sin embargo, las medidas de distorsión de los fabricantes que sí nos proveen esa información para sus bocinas, vamos a darnos cuenta que son mucho más altas, varios órdenes de magnitud más altas que aún un amplificador mediocre. ¿Y a qué voy con esto? No a que no importe la amplificación, sino a que si tenemos una cantidad de dinero limitada y queremos invertirla lo más sabiamente posible, vayamos con las bocinas. Vamos a ver aquí en la computadora algunas especificaciones de algunas marcas. Aquí estamos viendo en la página de KEF cómo su modelo de gama más alta dentro de lo más comercial, sin irnos a las más exóticas que son prácticamente hechas por pedido. Vemos que su modelo Reference 5 Meta, de valor de $500,000, que es muy alto, sí nos va a ofrecer en sus especificaciones los niveles de distorsión que nos va a ofrecer. Aquí la estamos viendo. Distorsión armónica de segundo y tercer armónico. A 90 decibeles, o sea, alimentadas a 1 watt, supongo. No veo aquí la sensibilidad. Sí. Y a 1 metro de distancia. Vemos
que la distorsión es mayor conforme nos acercamos a los sonidos graves. De 40 a 100 kHz tenemos 0.5% de distorsión, 0.2 de 200 Hz a 2 kHz, 0.1 de 2 kHz a 20 kHz. Si publican esta especificación es seguro porque están muy orgullosos de lo buenas que son. Sin embargo, para estándares electrónicos, si vemos esos niveles de distorsión en un amplificador, nos parecería sin duda que son muy elevados. Aquí Kef, en unas bocinas mucho más razonables, las Q350 de 18,320 pesos. Por cierto, esto no me está pagando nadie. Vamos a ver que aquí, en sus modelos más básicos y mucho más accesibles, ya no nos especifica la distorsión. ¿Por qué? Porque probablemente sea más alta y no estén tan orgullosos de ella. Además, cuando uno está seleccionando algo en este rango de precio, pues no es tan exigente. Y sin embargo, son bocinas muy buenas. Yo diría que son mejores que las que tenemos muchos de la mayoría de las personas interesadas en el audio o quienes están empezando. Ya considerarían esto unas bocinas muy buenas. Sin embargo, no tenemos esa especificación de distorsión. ¿Cómo se podría saber? Pues con una medición de alguien que haga una reseña independiente y que tenga equipo para medir esto. Vamos a ver el caso de Bowers & Wilkins en su gama más alta. Bueno, no es la más alta, pero otra vez es algo de lo más alto comercial. Las 801 D4 cuestan $42,000 el par. Es muchísimo dinero. A pesar de presumirnos aquí su tecnología, sí nos dice el nivel de distorsión. Nada más déjenme lo encuentro. Aquí está. Nos está diciendo, igual, según mi tercer armónico, a 90 decibeles, que tiene menos, ni siquiera nos dice específicamente, menos de 1% de 30 Hz a 20 kHz y 0.3% de 100 kHz a 20 kHz. Bowers & Wilkins sí nos da la especificación en sus modelos aun cuando sean más básicos, que otra vez, considerando el precio de $1,100 el par, pues muy básico, pues no es, ¿verdad? Pero podemos ir a los detalles técnicos. Igual, nos ofrece menos de 1% de distorsión de 100 Hz a 22 kHz. Ya no nos está dando en frecuencias más bajas, que es donde suele haber más distorsión. Y 0.5% de 150 Hz a 12 kHz. Ahora, hay muchos fabricantes que no nos dan la especificación, no nos la dicen. Por ejemplo, estaba viendo en Rebel, estas Rebel que son extraordinarias bocinas, las F228BE, nos hablan de ellas, nos pone videos, sin embargo no nos da esa especificación. Distorsión, pues no sabemos, realmente sabemos su respuesta, frecuencia, que es qué tan agudo y qué tan grave pueden reproducir la música, y las características eléctricas para la compatibilidad con los amplificadores. Esto es lo más normal, casi nadie nos da esa información de distorsión. Estuve viendo la página de Wilson Audio, estuve viendo las de Sonus Faber, no nos dan esa información. Y no es que sea tan importante, porque todo el sonido que salga de esas bocinas va a interactuar con la acústica del lugar donde estemos. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar aun cuando nos dé una especificación muy buena? Pues no sabemos. Y las bocinas sí colorean el sonido. Bocinas que midan igual no van a sonar igual necesariamente por los materiales de los conos, la distancia a la que estemos, la misma acústica, como ya les dije, que es importantísima. Entonces es algo mucho más variable que podemos cuidar, La acústica, los muebles, poner una alfombra, a qué distancia de la pared las ponemos. Es algo en lo que sí podemos influir con lo que ya tenemos y es en lo que yo diría que hay que gastar primero. Vamos a ver algo muy interesante también. Aquí en la página de Audio Science Review, que es un foro donde se hacen mediciones muy técnicas de equipos y de bocinas, aunque más de la electrónica que de las bocinas, va aquí a medir este mismo modelo de bocina que estábamos viendo. ¿Y qué podemos ver aquí? Su medición es extraordinaria. Esto que estamos viendo en la pantalla es muy bueno para unas bocinas. Sin embargo, la línea ideal, que sería lo verde que está aquí indicado,
está muy lejos del comportamiento ya en la vida real de la bocina. Aun cuando se acerca mucho, hay muchos picos arriba, muchos picos abajo, y podemos ver todos los reflejos por la estructura acústica del lugar de donde se están midiendo. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que por buenas que sean las bocinas, como estas, las Rebel son famosas por tener una respuesta muy plana y muy neutral, que es lo que idealmente buscamos para que cualquier agudo, grave, lo que venga de la música y no de las bocinas ni de los equipos. Aun cuando tienen esta medición que es extraordinariamente buena, está muy lejos del ideal, que es que sea plano. Está muy lejos de ese ideal. Y eso es normal porque es la que tiene el trabajo más difícil de traducir la señal eléctrica en la señal acústica. Podemos ver los reflejos, la respuesta ya en el cuarto, se va haciendo más tenue por la distancia. Es casi perfecto, pero aún así está muy lejos de ser perfectamente plano. ¿Por qué les muestro esto? Miren por acá, tenemos la reseña de un amplificador del NAD M10, que no es nada extraordinario, es un amplificador bastante normalito, no es tan caro. Aquí en la tabla de clasificación que hace esta página de todo lo que ha medido, está a la mitad, es un amplificador promedio, es probablemente muy cercano a lo que la mayoría de las personas tengan en la vida real. O sea, está a la mitad. ¿Por qué les muestro este? Porque tenemos de distorsión armónica 0.0008%. Es ridículamente más bajo que unas bocinas de primer nivel. Mucho, mucho, mucho más bajo. ¿Cuál es el eslabón más débil aquí entonces? Las bocinas nuevamente. Y la acústica del lugar donde escuchamos. Vamos a ver su gráfica de respuesta a frecuencias. Aquí está, la respuesta a frecuencias. Está siendo medido por la entrada digital coaxial. Vemos que es casi perfectamente plana, en el rango de los 20 Hz a 20 kHz, que es lo que es aceptado como el rango que podemos escuchar las personas con oídos sanos. Esto se puede ir perdiendo por la edad, pero ese es otro tema, ¿no? Vemos que su gráfica es casi perfectamente plana. Si comparamos esto con esto, no tiene nada que ver. ¿Dónde está el eslabón más débil? Ustedes lo pueden ver. Entonces, si tenemos un amplificador, un integrado, algo bastante normal, va a tener una respuesta y un comportamiento mucho más cercano a lo ideal que casi cualquier par de bocinas. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué se los digo? No quiero que me malinterpreten y que crean que yo digo que no importa la electrónica y que usemos lo que quieran. Claro que importa, pero importa más las bocinas. Si tenemos una cantidad de dinero limitada y queremos mejorar nuestro sistema, si ya tenemos un amplificador decente, lo primero que yo gastaría sería en mejorar las bocinas. Cuando tengamos un par de bocinas mejores, que sean capaces de revelarnos esos pequeños detalles, esas imperfecciones de la electrónica que ya tenemos, entonces es el momento de mejorar la electrónica. Se puede hacer así una cadena que no termine, ¿no? Pero si tenemos recursos limitados, primero las bocinas y la acústica del cuarto, de la habitación, de la sala donde estemos escuchando, es muy, muy importante. No estoy diciendo que podemos comprar las mejores bocinas y tener cualquier cosa. Nuevamente, muchas veces se malinterpreta esto y piensan que lo que yo les quiero decir es que todo suena igual y que las bocinas importan. No voy ahí. Pero a lo primero que hay que escalar es donde pasa la energía de eléctrica a mecánica. También en mi experiencia, un poco al margen de esto, cuando compré una mejor pastilla para mi tornamesa, también noté un cambio mucho más importante que cambiando cables, que cambiando el preamplificador, también por la misma razón, porque la energía está pasando de un medio mecánico a un medio eléctrico. Las bocinas están al otro extremo.
Entonces, pues eso es lo que quería decirles, y no nada más contárselo, sino enseñarles algunas mediciones. También, para ya cerrar este video, les quiero decir que en todo esto es muy relativo muchas veces cómo escuchamos, cómo escucha cada quien, los gustos personales de cada quien. Y muchas veces no tenemos el cuidado al expresarnos o al decir lo que consideramos mejor, y no lo expresamos como una opinión. Muchas veces decimos tal equipo es mejor que tal, o tal tiene que ser mejor que tal, en lugar de decir yo creo que es mejor que tal, o yo pienso, o en mi opinión, o en mi experiencia. Porque la experiencia de cada quien pues es válida siempre, cada quien la tiene, cada quien es distinta. Pero si ya vamos a decir que una cosa, que A es mejor que B, pues tendríamos que mostrar evidencia. ¿Por qué es mejor que B? Porque yo pienso, porque me contaron, porque lo leí. Pues no, ¿verdad? Si ya vamos a hablar de que algo es mejor que otra cosa, pues hay que mostrar un poquito de evidencia o hacer alguna prueba más controlada. Pero pues cada quien tiene todo el derecho a que le guste lo que le guste, a que considere que lo que tiene es mejor, o que lo que ha escuchado, o lo que alguna persona que sabe le platicó, pues está bien, pero creo que debemos distinguir lo que está respaldado por evidencia que lo que pensamos y lo que opinamos nada más en lo subjetivo. Entonces, esta es la evidencia que yo presento para apoyar lo que estoy diciendo, que es que si tenemos una cantidad de dinero limitada, primero hay que mejorar nuestras bocinas y la acústica. Ya después pensamos en comprar electrónica, amplificadores y equipos exóticos. Unas bocinas baratas van a mejorar muy poco si compramos, no sé, si tenemos dinero y decimos, primero a mis bocinas, no sé, PSB básicas, voy a comprarle un amplificador Acouphase, va a mejorar muy poco. Esa distorsión menor, ese mejor tratamiento de la señal que tiene el equipo, no va a ser traducido de la mejor manera al aire, a lo que sí llega a nuestros oídos, por unas bocinas que no están al nivel. Si ya tenemos unas Rebel, unas KEF de gama alta, ahora sí ya vamos a poder escuchar un poco más, ir más allá y nos va a ir revelando los pequeños defectos de nuestra electrónica. Y ahora sí es el momento, ya cuando llegamos al límite de lo que nos da la electrónica por medio de unas buenas bocinas, ahora sí ya podemos comprar y vale la pena invertir en mejor electrónica. Pues por ahora es todo lo que les traigo. Por favor suscríbanse si no lo han hecho, denle like al video, compártanlo si les gustó, voy a estar al pendiente de sus comentarios. Próximamente voy a tener más videos tanto técnicos como reseñas, como este tipo de videos donde les explico cosas o les enseño otras que considero que son interesantes. Y pues ustedes díganme de qué quieren que haga los próximos videos, aquí los voy a estar leyendo, qué les interesa, de qué hablamos, qué quieren que les muestre. Yo, en lugar de hablar de puras cosas así en el vacío de lo que opino, siempre voy a tratar de traerles o mediciones o enseñarles técnicamente cómo funcionan las cosas, porque veo que les está gustando bastante y pues los escucho. Aquí coméntenme por favor y bueno, nos vemos la próxima. Chao.